Hola, bienvenidos a este encuentro virtual de alumnos y otros miembros de la comunidad SKR, un espacio en el que os invitamos a compartir experiencias, inquietudes y consejos en torno a la oposición. Hoy vamos a dedicar este espacio a conocer un poco más el cuerpo de gestión del Estado. Tenemos para ello dos alumnos que están preparando esta oposición actualmente, Fran y Laura, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y por otro lado tenemos a uno de los prepas más top que está metido en todos los embolados de SKR, Antonio Blanca. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Un gusto, un placer, muy buenas tardes, Marta, Laura, Fran. Vamos a empezar conociendo un poco más los perfiles de los dos opositores que nos acompañan hoy, que seguro que se refleja mucho en los que nos están viendo, también opositores o que se estén pensando opositar. Fran, cuéntanos por qué decidiste opositar, cuánto tiempo llevas preparando, si lo compaginas con alguna otra cosa, un poco tu día a día como opositor. Vale. Bueno, antes de nada, el 2 de junio hago 3 años que empecé a opositar este cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado. Es mi primera oposición y espero que sea la última porque en noviembre espero aprobar. Y sí bien es cierto que, bueno, yo terminé la carrera, hice un máster en Madrid y estuve probando en el ámbito laboral, o sea, vamos, en el sector privado en Madrid. Y bueno, tuve una experiencia no del todo esperada. Y luego también surgió el tema del coronavirus, que yo creo que fue un punto de inflexión en muchos ciudadanos o mucha gente que estaba dudando en si entrar a opositar para trabajar en la función pública o no. Así que yo, pues bueno, en Madrid estuve todo lo que viene siendo el estado de alarma y una vez que levantaron restricciones, pues me vine para Almería, a la casa de mis padres, pregunté... ¿Puedo opositar en el sentido de me vaya a apoyar económicamente? Porque yo ahora mismo no estoy trabajando. O sea, yo estoy a tiempo completo, por las mañanas y por las tardes opositando. Y bueno, me han dado ese apoyo que quizá hay mucha gente que no puede, que por motivos de familiares, por motivos de trabajo. Y bueno, yo cuento con ese plus de que he podido dedicarme al 100% a la oposición y nada, pues... me decanté sobre todo por ello porque es un cuerpo general y no tan específico. Luego, si queréis, pues profundizamos más sobre el tema. Sí, vamos a hablar más en detalle del tipo de trabajos que se pueden desarrollar y demás. En tu caso, Laura, ¿cómo fue la decisión? Pues a ver, yo también estoy en la de gestión. Sí que es verdad que antes de la de gestión estuve en la del cuerpo superior. Lo que pasa, bueno, eso es otra historia completamente distinta que daría tiempo para otra charla de estas. Y empecé a opositar en gestión en SKR pues en 2021. Para mí estar opositando fuera de mi casa es positivo y mis padres decidieron pues costearlo. Entonces, sí, el apoyo económico es importante. Sí, o sea, ese apoyo económico ya en función de cómo vaya esta convocatoria ya me lo replantearé, pero en principio pues esa es mi situación. Entonces vivo en Madrid, comparto piso y sigo estando con clases a distancia porque estoy muy cómoda en mi grupo y no encontré otro presencial en su momento, así que pues así es. Bueno, si estás a gusto eso es lo importante, sí. Al final el canal es lo de menos. Sí, lo bueno es que está el grupo bien. Antonio, tú que conoces a muchos opositores, pues los que preparas tú y los que has ido preparando en estos años, ¿son el perfil habitual en este cuerpo? En el cuerpo de gestión, Marta, tenemos de todo como en botica, ¿no? Aparte de que el cuerpo ahora, como bien decía Fran, lo vamos a ver, el perfil del opositor, me fijaba cuando decía Laura que venía del cuerpo superior, el de administradores, porque ahí sí que el perfil suele ser el perfil del opositor más joven, pero sin embargo en el de gestión pues hay gente de todo, gente que ha probado en la privada y llega y conoce el cuerpo de gestión y lo ve un cuerpo óptimo, que tiene muchas cosas positivas, gente más mayor, ¿no? Que pues igual o sale de la privada y no encuentra ya acomodo en el mercado laboral y ve como una vía de escape. A gente incluso tengo opositores ahora mismo que ha sido terminar la carrera y tener muy claro, valorar ambas oposiciones, digamos que lo que suele pasar mucho, ¿no?, con este cuerpo, que valoras administradores y valoras gestores. Sí. Y decides o te vas a uno o te vas a otro. Luego muchos se intercambian. Tengo alumnos igual que han venido del cuerpo de administradores y tal, pero sí que es verdad que también los tengo muy jovencitos y los tengo pues que son padres de familia, que están 24/7 dedicados a estudiar la oposición,
mucho interino también ahora, por cómo está la administración, que hay mucho personal interino, también muchos opositores que ejercen ahora de funcionarios interinos que siguen con la oposición, y evidentemente les da un apoyo y un sustento económico importante. Y después también algunos que igual, pues que gestionan sus labores en la empresa privada, en múltiples sectores. He tenido desde jefes de obra de construcción a fisioterapeutas, vamos, de todo. Luego algunos que llegan eso, o por necesidades económicas, o porque buscas una estabilidad, o porque tienes esa vocación de eso servicio justo público. Te iba a preguntar, O sea, si es más habitual la vocación de servicio público o la necesidad económica y de estabilizarse. Pues Hay fíjate un poco de que todo. no sé si por la situación económico-financiera que nos rodea, como decía Fran, lo que originó la pandemia del COVID y demás, aunque hay un poco de todo, al menos la parte que yo Los tengo últimos más años. en los últimos años diría que es esa estabilizar, no venir por lo económico, en el sentido, porque no descubro América si digo que el que es funcionario no se hace rico, pero igual sí, efectivamente, el que viene a la función pública sabe que no se va a hacer rico. Bueno, te puedes hacer rico, pero yo no recomiendo eso porque como te hagas rico, a lo mejor luego te encuentras con otros problemas legales. Pero se vive bien, eso también hay que decirlo. No sé si esta variedad de perfiles en cuanto a pues eso, perfiles más personales, tiene también algo que ver con todas las opciones tan diversas que ofrece el propio cuerpo de gestión para desarrollar una carrera profesional una vez que te sacas la plaza. Hombre, yo creo que indudablemente sí, efectivamente. Es un cuerpo de estos, pasa como el de administradores, es un cuerpo, como se pone en los currículum, versátil, multidisciplinar, polifacético, llamémoslo como queramos, pero sí, efectivamente, el que le encante hacer contratación puede estar en una oficialía mayor, una secretaría general, haciendo contratación. Te tiene que gustar contratación para hacer eso, pero hay de todo. Patrimonio, subvenciones, o sea, aparte de las patas fundamentales que se ve en el programa de la oposición, luego es verdad que se desarrollan, y luego hay otras pues que no tienen nada que ver y que a lo mejor son un poco ocultas. Se puede hacer misión internacional a través de la Cancillería o de consejerías o de embajadas, puedes hacer misión internacional para que tengas ese interés de ir al extranjero, ¿no?, que resulta muy llamativo. Después, pues, depende de dónde caiga o dónde estés, puedes llegar a hacer comunicación institucional, incluso algo de relaciones públicas, protocolo. Por ejemplo, yo conozco muy de cerca el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el jefe de protocolo de los ministros, bueno, en este caso es de la ministra, es un miembro del cuerpo A2, o sea, es un A2, es un nivel 26, el miembro del jefe de protocolo de la ministra. Como ya digo, comunicación institucional, tramitación parlamentaria, tramitación normativa, órganos colegiados del gobierno. Evidentemente, a niveles, bueno, depende de la responsabilidad y depende del jefe que tengas, te puede permitir más. Hay gente que confía más o menos en los A2, afortunadamente se están rompiendo esos tabúes de que el A2 no sirve y te dan ya puestos más de, incluso no puestos, sino funciones más de responsabilidad. Ya no es tan estanco, ¿no?, lo de los niveles. Que de gestión, eso depende de tu jefe y de dónde caigas, pero puedes realizar, o puedes irte a un organismo autónomo, al Museo Reina Sofía, o sea que tienes una habilitación de nóminas que es muy importante. Alguna gente echa para atrás, pero si no hubiese habilitado de nómina, malamente a final de mes. Entonces todas esas cosas, digamos, que hacen del cuerpo de gestión un cuerpo que muy, muy atractivo por eso, por las competencias y las funciones que puede desarrollar. No dejamos de ser un cuerpo generalista, pero jurídico. Evidentemente, eso se me ha olvidado decirlo antes, Marta, hay opositores, arquitectos, ingenieros de telecomunicaciones, fisioterapeutas, periodistas, sociólogos, psicólogos, pero mucho licenciado en Derecho, en menor medida de Economía, pero son, digamos, que las dos ramas, Derecho y Economía, que más caen. Entonces, quien tenga licenciado en Derecho, las subsecretarías para las asesorías jurídicas que tienen, pues buscan mucho perfil de licenciado en Derecho para el que le guste y tal. O sea que ya digo que podría estar hablando de las funcionalidades pues casi toda la charla, pero no se trata de eso. Así que más o menos digamos que queda claro un poquito lo que puede hacer un gestor del Estado. Nos hacemos una idea que es un cuerpo bastante versátil. No sé si Laura y Fran es un poco la idea que teníais vosotros cuando elegisteis este cuerpo o por qué os decidisteis por este y no por algún otro. Por ejemplo, Laura. Sí, totalmente. O sea, a mí lo que me hizo decantarme por esta posición fue la posibilidad de, tanto a la hora de estudiar como a la hora de luego el trabajo, tratar
un montón de temas diferentes. Y al final lo que me hizo decir esto fue pues porque cubría como bastantes áreas en las que puedo tener alguna curiosidad, que no pensaba que iba a ser algo que me aburriese luego a la hora de trabajar para el resto de mi vida. Ojalá. Yo no tenía tanto conocimiento sobre qué podría abarcar un gestor de la administración pública, porque yo venía yo tenía una idea del ámbito académico, que era lo que yo quería hacer, pues yo hice sociología y quería dedicarme a la academia, pero al final, pues, en circunstancias personales y de la vida, pues, la función pública también es un campo que a mí siempre me ha interesado, la verdad. No es por decirlo, que ahora llevo ya bastantes años opositando. Y si es verdad que yo cogí el cuerpo general porque soy muy garantista, en el sentido de que, vale, yo estoy opositando para la Administración General del Estado, pero si en mi comunidad autónoma hay otro subgrupo A2 y puedo compaginar esos dos tipos de cuerpos, que al final pues la normativa aplicable en la comunidad autónoma pues, serán X leyes que puedo complementar, pues yo lo elegí por ahí. Luego poco a poco sí fui descubriendo digamos que en todos los ministerios donde puedes al final obtener un puesto de trabajo, me informé bien de los destinos que se le daban a los ya aprobados y vi cosas súper curiosísimas. Entonces a mí sí me interesó en ese aspecto. Sí es verdad que muchos de ellos son en Madrid, pero bueno, pero es que también lo mejor está en Madrid. Al final, en el ámbito provincial, entiendo que quien se quiera quedar en la provincia es por circunstancias más personales que por hacer carrera administrativa. Entonces, bueno, ya dependerá de cada uno, pero sí es verdad que a mí sí me gustó mucho, no sé, es muy versátil, como ha dicho Antonio, la verdad. Yo supongo que los dos, bueno, y Antonio también, no por sí mismo, sino por los alumnos que tiene, supongo que todos tenéis la vista puesta ahora mismo en el 16 de septiembre. No existe ahora mismo otra fecha marcada más en rojo y con un montón de flechas en la agenda de nadie, creo. Después de todo el jaleo que hubo con el retraso de la convocatoria, el retraso también consecuente de la fecha de examen, que al final se junten los dos exámenes el mismo día, que hayan quitado el de las preguntas cortas. No sé cómo lleváis todo este jaleo, cómo lo estáis viviendo. Fran. No quiero ser ventajista, pero yo llevo 3 años ya opositando. A mí creo que me viene bien que sea todo el mismo día, pero sí es verdad que es un poco, ojo, que conforme se va acercando la fecha yo lo veo como a lo mejor no es tan positivo, podrían haber dejado un mes o algo así para preparar bien ya del todo. Aunque sea una semana, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, que quiero no, una semana de descanso. Sobre para cambiar todo, el chip al menos, sí. Lo que comentaba Antonio, de que es un desgaste psicológico brutal. O sea, yo solo con el tipo test ya me dejó un poco ese día trastocado. No me quiero ni imaginar cuando haya que volcar durante 2 horas y media, que vas al límite, 5 preguntas y tenerlo todo claro, todo lo que vas a escribir. ¿Tú, Laura, cómo lo estás viviendo todo esto? Realmente yo como mecanismo de defensa intento olvidarme de la fecha, un poco, o sea, evidentemente con la presión, pero sí que es verdad que intento que mi progreso no dependa de cuándo es la fecha, porque es que si no, yo no trabajo bien bajo esa presión. O sea, necesito abstraerte un poco, ¿no? Sí. En cuanto al cambio de ejercicios, es verdad, coincido bastante con Fran. A mí me han hecho un favor quitándome las preguntas cortas. A la hora del estudio, las que hemos hecho me han servido para profundizar en los 3 primeros bloques, pero, vamos, en mi grupo se montó fiesta cuando de repente vimos que ya no teníamos eso. Sí, sí. Dentro de lo que cabe, creo que es positivo que nos lo quitemos todo en el mismo día. Al menos para liberar esa presión que se acortan al final todos los plazos del proceso selectivo, pues se reduce. Yo no sé, Antonio, al hilo de lo que están comentando, claro, la preparación ha habido que adaptarla, esto nos lo vas a poder contar tú mejor, y además de cómo lo preparas, ¿qué opinas de estos cambios? Y si tú también crees que hay pros y contras, y qué impresiones percibes por parte de tus alumnos también, si se parecen, van un poco en la línea de Laura y Fran o hay alguna otra cosa así que destacar. Igual, con respecto a que el examen se solapen en único día el test y el caso práctico,
opiniones muy variadas, alumnos que lo ven muy bien porque ya te quitas como la losa esta, ya se acabó, pase lo que pase, ya se acabó, ya veré si, espero que sea positivo y tal, pero si no ya veré qué hago con mi vida, pero ya me quito esa ansiedad. El que la fecha ya esté también puesta, pues ayuda mucho a ver ese horizonte, esa meta para preparar. Y después, en cuanto a las opiniones y esto es evidentemente totalmente ajeno a los alumnos, porque los alumnos se rigen por el proceso selectivo que le montan en la convocatoria, igual que si no hubiesen puesto 6 ejercicios, pues tendrían que regirse por 6 ejercicios. Claro. Creo Al que final hay que adaptarse. Creo que no es de recibo o no está bien que un cuerpo como el A2 esté cambiando, y al menos en 2 convocatorias, además un cuerpo generalista, esté cambiando las reglas del juego. En una convocatoria se cambia el examen, a la siguiente convocatoria se vuelve a cambiar. Entiendo que al juntarse las 3 ofertas de empleo público, porque este no deja de ser materializar 3 ofertas de empleo público en un único examen, pues bueno, quieran correr y por eso hayan alterado de nuevo las reglas del juego y hayan quitado las preguntas de desarrollo. Creo que evidentemente tenemos para muestra un botón, Laura y Fran lo han celebrado, yo creo que la inmensa mayoría lo celebra porque te quita un ejercicio, además un ejercicio que puede ser complicado porque del bloque 1 más o menos te lo sabes y sabes que te van a preguntar, ¿no? De la Constitución y Organización del Estado, pero de Unión Europea y de políticas públicas se pueden descargar con alguna pregunta de desarrollo que te pueda dejar en fuera de juego. Entonces, quitar eso y solo prepararte ya caso práctico y test, pues bueno, pues ya solamente solamente vas con 6 bloques todo el rato en el estudio, pero de estudio de desarrollo, un papel en blanco y tú poner tus conocimientos son solo 3 bloques. Que antes imagínate si hubiesen sido a la par como ocurría el año pasado, tener que llevar preguntas de desarrollo y casos prácticos, pues eran muy duros. Y consejo que lanzó, digamos que para preparar, o no sabemos cómo será el examen, si serán seguidos, habrá un receso corto o convocarán por la mañana el test, por la tarde o a mediodía el caso práctico. Que la gran duda, sí. Decir un tópico o una perogrullada, creo que es muy importante mantenerse, aparte del ya el ejercicio intelectual y la resistencia psíquica que haya que tener, hay que acompañarlo de un buen físico ese día, y creo que mantenerse hidratado y bien alimentado, evidentemente no te va a comer una pizza XXL, pero mantenerte bien hidratado, y eso creo que es muy importante. Y luego ya la hidratación festiva y la jarana gastronómica para justo después. ¿Cómo aconsejas afrontar, Antonio, estos últimos 3 meses que nos quedan por delante? ¿Cómo estás organizando a tus grupos? Y bueno, lo que decía Laura, que ha habido que adaptar, que antes estábamos preparando a lo mejor más el test, o de forma más intensiva el test y dejar los casos prácticos para el final, y ahora hay que ir con todo junto. ¿Cómo se está organizando? Hombre, lo primero, a ellos y a los que nos vean, lo primero es, en la preparación, de siempre lo recomiendo, incluso cuando doy el seminario de preparar la oposición de modo no solo ya académico, sino todo lo que rodea una perspectiva de 360 grados, lo primero es confianza ciega en el preparador, y si no se tiene, hablarlo con él o cambiarlo. La persona que te prepara tienes que confiar en él y en los criterios que tiene, porque se supone que va a buscar lo mejor para ti. ¿Y cómo prepararlo? Pues evidentemente, lo estábamos comentando, no podemos perder de vista ninguno de los 2 ejercicios. Sí que es verdad que yo siempre recuerdo que para que en este caso te corrijan el caso práctico, porque no para hacer el caso práctico, tienes que aprobar el test. Yo esperaba esto como agua de mayo, la fecha. Es verdad que ahora tienes muchas ganas de que llegue el examen, pero luego piensas que el almanaque cada vez le quedan menos días y tienes que planificar muy bien, y hay que darle muchas vueltas todavía al temario, y sobre todo al bloque de administrativo, recursos humanos y políticas financieras y gestión financiera. Esos bloques son esenciales, llevarlos al dedillo. Y si es verdad que los nervios van a llegar conforme aprieta el calor, que va a ser agosto. Ese mes va a ser bueno. Sí, estudiar en verano además. Para mí una de las cosas que más me ha costado ha sido conseguir evadirme del exterior. De que si tienes un problema en casa, tienes un problema, se ve afectado tu rendimiento. Y opositando, pues no es posible todos los días que afecte el exterior. Y entonces conseguir manejar eso, gestionar todo eso, creo que ha sido para mí lo que más me ha costado trabajo. Sí que es verdad que hay que saber lidiar con los nervios
para antes de los exámenes, la preparación ahora ya se empiezan a poner muy nerviosos porque el examen quedan, como aquel que dice, 2 meses y pico, no queda mucho más. Entonces, bueno, hay que intentar, yo siempre digo, activar el modo robot. Eso es muy complicado, depende de la personalidad de cada uno, pero sí que es verdad que intentar uno abstraerse todo lo que pueda y centrar todos sus esfuerzos en el estudio. Habrá días mejores, habrá días peores, pero incluso en los días peores, aunque el estudio, digamos que de codos no rinda, yo siempre recomiendo hacer esquemas, escribir aunque sea artículos, leer, porque es otra forma de estudiar, es otra forma de invertir el tiempo y no decir, oye, hoy estoy negado, pues lo voy a dejar. Oye, pues a lo mejor un día sí, pues si lo dejas, déjalo, ¿vale? Y descansas ese día y tal, pero si no, siempre hay alguna fórmula de estar estudiando, aunque no sea el típico estudio de sentarte con los apuntes o con la ley de codos. A veces es necesario parar un poquito, ¿no? Y tomar aire. Sí, hombre, yo me preguntabas antes cómo estoy preparando. Yo estoy recomendando, eso también es muy personal, va muy en cada uno cómo lo tenga que gestionar. No todo el mundo tiene el mismo tiempo para el estudio, pero lo que viene va a ser duro, encima va a ser un verano duro. Y yo sí que recomiendo que antes de la traca final, digamos que el último mes y medio, el último mes y una semana, que los alumnos se tomen un descanso, incluso no activo, sino un descanso completo, absoluto. A primeros de julio, mediados de julio, descansar esa semana para después la tralla final que va a venir, porque entiendo que cada uno con su preparador irá con los test a tope, los casos prácticos, el intensivo de casos prácticos que va a preparar la academia, o sea que es muchísimo trabajo y ya no solo preparar todo el trabajo, sino estudiar para poder dar respuesta a ese trabajo. Entonces creo que ese descanso puede venir, pero claro, ya digo, cada persona, incluso tengo un opositor que me dice, pues yo en vez de ese descanso semanal me lo voy a gestionar para dejarme todos los sábados de aquí al examen libre. Pues oye, por eso digo que es que cada opositor es un mundo. Es un mundo. Pero sí, como tú decías, Marta, sí que descansar también es muy, muy, muy importante, muy importante. Yo sí es verdad que el último día antes de coger el día o día y medio así de descanso, por ejemplo, ahora habéis puesto la plataforma de los tipos de... A mí eso me ayuda mucho a decir, bueno, pues ahora, pues a las 2 últimas horas me voy a poner a hacer test aquí que necesitas una concentración brutal, porque muchas veces dices, pues la tenía bien y ha fallado porque no has visto el no, o cosas así. Pero sí es verdad que a lo mejor hago cosas más laxas, más que hincar codos de la normativa. Y bueno, pero es que eso cada opositor yo creo que es muy personal de cómo se prepara, pero sí es verdad que yo, por ejemplo, lo que ha dicho ella, que de lunes a viernes digamos que es como tu jornada de trabajo y el lunes sobre todo. Sí, más a tope. El lunes vengo con las pilas cargadas y te comes los apuntes, luego ya cuesta más. Y se nota un montón. Sí. O sea, yo lo noto muchísimo, el descanso es totalmente necesario. Sí. Eso de meterte el atracón de decir, no, ahora incluso en el mes de agosto tienes que desconectar algo. Sí. Y si puedes, lo de la semana, salir hasta de la habitación, de tu casa, donde sea, quedar con tu pareja o con quien sea y que te haga desconectar, porque es que se te puede hacer mucha bola. Sí. Pues Antonio, no sé si quieres añadir algún último consejo antes de despedirnos y dejarles seguir estudiando. A lo que hablaba de desconectar, y esto bueno también es muy personal, ¿no? Yo no era capaz de leer otra cosa ya. Estoy loco era por los trabajos que tengo y tal, estoy loco por coger un libro de literatura y ponerme a leer y dejar de leer cosas de derecho, cosas de economía y demás, estoy loco. Pero a mí me ayudó mucho lo que quería compartir, el deporte, no tienes por qué, pero me refiero, si te gusta el tenis, el gimnasio, correr o andar como actividad física, pero ayuda mucho a resetear y creo que, aparte de que es sano, creo que para el que está opositando y una oposición dura como esta, el deporte viene muy bien. Y después esto no es consejo, esto es también venir a vender una cosa que está clara, pero lo quiero decir como una especie de motivación o ambición para ellos, que es con lo que estoy hablando, y en extensivo a todos los opositores. Es una oportunidad, yo creo que no sé si única, pero sí que histórica en lo que es el cuerpo de gestión. Es verdad que son 3 ofertas de empleo público, pero el número de plazas que hay y que solo sea 2 ejercicios, solo entre comillas, de verdad estos 2 meses que quedan, 3 meses que quedan, comeros los apuntes con el descanso necesario que hemos hablado, comeros los apuntes, los casos, haced todo lo que podáis, porque es una oportunidad y 2.500 y pico plazas que hay,
estoy seguro que tenéis capacidad absoluta y toda la del mundo para estar entre ya no los mejores, que también, sino entre el número de aprobados que haya. O sea que es una oportunidad, de verdad, esto lo digo como motivaros, como ambición, ¿no? Decir, esto a mí no se me va. Poneros como Rambo, el cuchillo entre los dientes, el machete y a por todas. Sí. No hay que dejarla escapar, no hay que pensar que luego van a venir más ofertas y tal. Es esta y es el momento. Es que es esta. Pues nos quedamos con esto, con esta motivación. Espero que os haya servido, que les sirva a quienes nos escuchan desde sus casas, quienes estén pensando si empezar o no, quienes vayan al 16 de septiembre con nosotros. Y nada, espero que también estas charlas os sirvan para sentiros un poco más acompañados, que no estáis solos en el camino. Y nada, os deseo muchísimo ánimo, muchísima suerte y espero noticias buenísimas en septiembre por vuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a vosotros. y mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.